Bienvenidos a Espacio Persa, literatura, cuentos, música, historia y arte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Espacio Persa y hoy vamos a hablar evidentemente de música persa con un acompañante muy especial que tenemos aquí. Tenemos al tambur. Por primera vez se habla del tambur, al menos en español. No sé si habrá algún documental que hable de música persa en general, ¿no? Pero desde luego este es el primer vídeo que se habla del tambur y vamos a tocar las raíces principales. Vamos a tocar el núcleo del núcleo, como dice Ahmed Arabi en su libro, porque es muy difícil, lo digo de verdad, explicar una herramienta como esta, porque ya de saque este instrumento tiene 5000 años. Así que interesados no solamente en la cultura y en la música persa, también amigos guitarristas y amantes de la música en general, yo creo que este documental os va a ayudar a todos a comprender un poco el origen de los instrumentos de cuerda, ¿vale? Lo que tengo ahora mismo aquí es uno de los primeros instrumentos de cuerda que se han creado. Es decir, si tiene 5000 años, tiene que ser uno de los primeros. Y es a través de este instrumento, que es persa o iraní, también lo usan los kurdos, pero bueno, viene de esta zona de Oriente, de los montes Zagros. A través de esos territorios, pues ya sabéis, la ruta de la seda, ¿no? Las cosas se mueven, se desplazan, los mercaderes, los músicos van allá donde les llaman. Entonces este instrumento a lo largo de muchos años ha tenido modificaciones, cada pueblo ha sacado el suyo y aparte de eso, pues ha ido llegando de un lugar para otro y nos ha llegado a nuestros días. Por lo tanto, para mí es un privilegio que esté con nosotros ya este instrumento hoy aquí. Hay muchos instrumentos, lo digo porque hay muchos que se han perdido, hay muchos que están en los cristales de las iglesias y se han perdido estos instrumentos, no saben ni cómo sonaban, o algunos instrumentos de la antigua Grecia se han perdido y no se sabe nada. Sin embargo, este instrumento sigue aquí, han pasado 5000 años, está aquí, no está enterrado, no está olvidado, de hecho está protegido en Irán, ¿no? Está considerado también como una especie de música sagrada. Este es un instrumento sagrado. ¿Por qué? Por muchas razones. Como digo, podría explicarlo en 5 minutos todo, pero de verdad, es muy difícil explicar 5000 años en 5 minutos. ¿Cómo quieres que te explique yo esto en 5 minutos? Para los que quieren información rápida, ya os lo digo, este es el instrumento de cuerda más antiguo de todos, la guitarra viene de aquí y es un instrumento persa. Tiene 3 cuerdas y ala. Ya está. La información básica es esa. Ahora, para los que les interese más el tema, para los que quieran profundizar, que a eso es a lo que vamos, hoy vamos a hablar de este instrumento que es es totalmente desconocido, es que apenas se conoce en España. Y claro, ¿qué pasa con la cultura española? La guitarra todo el mundo la conoce. Y alguno que tiene un poco de culturilla, más allá del laúd árabe, no van. ¿Cuál es el origen de la guitarra? El laúd árabe tal vez. Bueno, pero el laúd árabe lo tomaron lo tomaron del tambur de Persia. De hecho, el origen de los instrumentos de cuerda, el tar, ya viene del sánscrito, ¿no? Que es también la lengua persa. Y ya tar significa cuerda, ¿no? Es para designar los instrumentos que son de cuerda.
Instrumentos como el sitar de la India, que viene a través del setar persa. Después tenemos en China tenemos el laúd, que se llama pipa, que es otro instrumento bastante interesante que viene a través de estos contactos en la ruta de la seda con China y Persia. Después tenemos el dotar, que ya os lo he comentado, tirando para las estepas de Rusia o de Asia Central. Más tirando hacia las zonas de Siria se hizo el laúd árabe, que el laúd árabe nos llegó a Europa a través de la España musulmana al Andaluz y a través de las cruzadas también en Tierra Santa, cuando los cruzados volvieron, ¿no?, a Europa. Y después tenemos el laúd, que se toca también bastante en el Renacimiento, aquí en Europa, sobre todo en la música barroca. Y a través de estos instrumentos, el laúd que llegó a España, el laúd árabe, pues se hizo la guitarra española, la que conocemos de toda la vida, la guitarra flamenca, que por cierto, el flamenco y la música con el tambor tienen mucho en común. Los sistemas métricos y todas estas historias se ve que tienen mucho en común. Y para terminar finalmente con las guitarras eléctricas como conocemos hoy en día. Básicamente ya veis la forma, es bastante sencillo, es bastante elegante, es un instrumento místico, introvertido también, hay que decirlo. Una de las razones de por qué aquí los instrumentos de cuerda no han ido muy lejos es porque la religión cristiana pues tiene prohibido tocar las guitarras en misa, y tiene prohibido tocar la música en general. Ya veis que música y religión no se han llevado muy bien nunca. De hecho, el órgano, que es este instrumento con el que siempre identificamos en las iglesias, estuvo prohibido hasta el siglo XV o así. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que quiero decir es que en Oriente los instrumentos de cuerda han estado muy ligados a la fe, a la religión, a las experiencias. ¿A qué experiencias? A ver, cuando digo que este es un instrumento sagrado, es por varias razones. Con este instrumento se pueden hacer varias cosas. Se pueden hacer desde cánticos, se pueden hacer liturgias, se pueden hacer narración de cuentos, sirve para la meditación, puede reproducir sonidos de la naturaleza, desde un arroyo, cuando está cayendo el agua, picos de pájaro, cantos de pájaro, ahora mismo el galope de un caballo. Puedes hacer muchos sonidos de la madre naturaleza, lo cual hace que tú conectes, que tú tengas una conexión con el ser y la madre tierra. También sirve para cantar en la religión, alabanzas a Dios, para narrar poesía, en fin, es un juego es un instrumento que da mucho juego, absolutamente para todo. También se utiliza pues para las reuniones, de cofradías, de grupos sufís que hay en Oriente Medio, o familiares. De hecho, hay un grupo sufí en Irán que se llama, Irán, Kurdistán. Los kurdos son descendientes directos de los medos, por eso los iraníes y los kurdos tienen mucho en común. Ya en la antigüedad eran casi familia, eran primos lejanos. De hecho, este grupo sufí, que se llama Ahle Haq, significa la gente de la verdad, ¿no? Son un grupo de eso. Ya veis que las experiencias místicas, el sufismo y todo esto también lo han convertido, este instrumento, en una herramienta, en un elemento más para llegar a Dios. Es decir, este instrumento, para muchas personas que viven en el Kurdistán, concretamente en la zona de Irán, para ellos es una herramienta esencial para llegar a Dios, a través de experiencias místicas, de cánticos, de reuniones y de ejercicios en general que hacen entre ellos estas personas. Pero este instrumento, aparte de que hay una serie de comunidades que ya lo utilizan como experiencia divina, este instrumento tiene su propia escatología, tiene su propia soteriología, tiene su propio simbolismo, tiene muchas representaciones. Ya desde que se creó la humanidad, desde que se creó el mundo, que corren los tiempos de Adán y Eva, ya cuenta la leyenda, el mito, ya nos está explicando que, para decirlo de una manera, para que lo podamos entender todos de una manera, porque si empiezo a decir nombres persas chungos, nadie se va a enterar de nada. Digamos que hay un mito que dice que cuando Dios creó el mundo, los ángeles que le ayudaron y las personas se pusieron a dormir.
¿no? Había mucho trabajo, estaba el trabajo hecho y se fueron a dormir. Ya estamos con el simbolismo del Sabbat. En fin, cosas mías. Lo que quiero decir con esto es que cuando se pusieron a dormir la humanidad y los ángeles, las musas tocaron el tambor para despertar a la humanidad, para despertarla, y a los ángeles también, para despertarnos. Ya os suena de algo a algunos, despertar de esa letanía, de esa vida cotidiana, de que hay que vivir el presente, y lo que siempre nos ha dicho Omar Khayyam, Sadi, Rumi, Hafez, todos dicen lo mismo, que son poetas de la Edad Media, pero ya siempre la filosofía es la misma. De hecho, hay poesías ya de todos estos artistas que se tocan con este instrumento. Pues, bueno, una cosa que encontré una vez por internet, bastante interesante, ¿no? La relación que hay entre el músico y el instrumento, una versión mística, por así decirlo, sería, podría ser interpretado como la eterna historia de todos los músicos que personifican la lucha para lograr su identidad única y la voz de la belleza, expresada a través de la música creada con su instrumento mientras trataba de nadar a través del océano de su alma sin perder la fe. También en el tema de la creación del universo también tiene su lugar en la astronomía y en la astrología. Lo que quiero decir es que el tambor representa que es el planeta Marte. No me preguntéis por qué, pero representa que es el planeta Marte. Y por otro lado tenemos un amigo inseparable del tambor, que es este instrumento de aquí, a ver si lo puedo traer, ya lo conocéis, es el daf. El daf, que junto al tambor son los dos instrumentos antiquísimos, por no decir los primeros. Uno, el pionero en cuerda, y el otro pionero en percusión. Una pandera, bueno, una pandereta no, porque sería una pandereta algo pequeñito, grande, pandero, sería un pandero grande. Y bueno, pues ambos instrumentos representan esta unidad, el hombre y la mujer, el yin y el yang, los planetas, el sol. Son muchas historias y todas muy bonitas. El secreto de la creación tengo entre mis manos. ¿Por qué no decirlo de otra manera? El daf no tiene mucho secreto, es un pandero que ya, bueno, bastante antiguo también, tiene las anillas, ¿no?, que sirve para acompañar, y los dos instrumentos se acompañan maravillosamente. Ahora mismo no puedo tocar más porque es un poco tarde. Es un poco tarde y no se puede tocar demasiado. Pero bueno, sigamos con el tambor. Como decía, que a través de esto han ido saliendo derivados, ¿vale? Por ejemplo, del tambor salió el setar. El setar es otro instrumento de cuerda persa, es más pequeñito, este pues tiene forma de pera. Esto es algo bastante interesante. Todos los instrumentos persas o árabes tienen forma de fruta. Es como que están asociando a la fruta con la música, algo dulce, algo jugoso. Merece la pena estudiarlo el tema. El tambor tiene forma de pera tallada, como es el caso del laúd. De hecho, el laúd es lo mismo, pero que es un poquito más grande. Y aquí tenemos estos son las costillas, ¿no?, por así decirlo. Son las costillas, que son varias piezas que las hacen, pues las doblan con el vapor, las meten como una especie de sauna para maderas y se doblan sin partirlas. Y después pues lo pegan con un pegamento bastante potente. Hay dos maneras de fabricarlo, con costillas así o con una sola pieza. Coges el tronco y lo vas tallando y haces solamente una. Estos son los dos tipos de tambor que existen, no hay más. Y esto sí, made en Irán, fabricado en Irán. Yo de verdad no he visto nunca personalmente un tambor fabricado en China, porque esto no vende. Esto, ¿qué vas a vender tú? Esto no se vende.
El secreto se protege a sí mismo, ya decían, ¿no? Idris Shah. Y después, yo diría que al principio, en tiempos ya de los elamitas, antes de Babilonia, estaban los sumerios y al sur de Irán estaban los elamitas. Yo creo que ya se tocaba para aquellos tiempos, y tiene 5.000 años realmente. En aquella época seguramente se tocaría con dos cuerdas. Tiene muchas maneras de tocarlo, tiene muchos sistemas, el repertorio es bastante amplio, y por otro lado, algo bastante curioso de este instrumento es que no tiene solfeo. Es decir, tú cuando quieres aprender un idioma, el lenguaje musical, los pentagramas, pues este instrumento no lo tiene. ¿Por qué? Es una razón histórica que la puedo explicar, si me lo permitís. Este instrumento, al estar en los grupos sufís, al ser considerado un instrumento en Asia sagrado, estaba permitido para que lo tocaran unos iniciados dentro de un grupo religioso. Es decir, no puede tocarlo cualquiera, al ser un instrumento sagrado, si tú no estabas en esa comunidad. Y al estar herméticamente allí atrapado, era un conocimiento, una experiencia íntima con Dios que no se le concedía a cualquiera. No todo el mundo era digno de poder conseguirlo, ¿no? Y este instrumento, por eso digo que es bastante nuevo en Occidente, y se ha abierto bastante porque está saliendo a la luz ahora. Está saliendo de hecho ahora en pleno siglo XX, porque en el XIX apenas era conocido, como digo, entre europeos. Y la técnica de cómo enseñaban este instrumento ha sido como se ha hecho de toda la vida. No solamente el radif persa, sino que se tocaba de maestro a discípulo. El maestro tocaba primero y el discípulo tenía que imitarlo. Esa ha sido la forma de aprender de toda la vida. Es decir, por esta razón no hay repertorios, no hay absolutamente nada. Tienes que aprender de oída y tienes que tener en el corazón, tienes que llevar esa esencia de lo que es realmente este instrumento. Como ya sabéis, en la música persa, el arte de la improvisación es bastante valorado, se valora muchísimo, tiene un puesto privilegiado. Pero que tú puedas improvisar lo que te dé la gana no significa que hay que seguir unos patrones, establecidos. Y estos patrones, por decirlo de alguna manera, tienes que aprenderte unos ritmos básicos, tienes que aprenderte la base. Y esta base son los mogam, que los mogam son como las modalidades, son como las melodías que tú tienes que aprenderte. Y es a través de estos mogam como tú puedes llegar a improvisar y como tú puedes llegar a conocer la forma, ¿no? Un maestro de tambor ya conoce la verdad y conoce esa forma de cómo hay que tocar. Inspirado, un músico inspirado con el tambor es capaz de hacer absolutamente de todo y puede llegar en estados de éxtasis y de trance para toda la comunidad. Hay auténticas procesiones que están haciendo las comunidades cuando se juntan todos y empiezan a tocar, que de hecho un tambor se puede tocar solo, pero lo tocan también en tipo orquesta. Y lo que os estaba diciendo de la cuerda, que es bastante interesante, porque cuando digo que no se sabe qué instrumento es más antiguo, es por esto. Es por esta sencilla razón. Este es el dotar. Este instrumento es el dotar, que ya os he hablado. Son casi iguales. Son casi iguales. Este es más redondito, este es más tipo pera. Este sería más tipo melón. Pero bueno, pues el dotar, que se parecen, pero suenan bastante diferentes. Y este solo tiene dos cuerdas. Y se toca en toda Asia Central, se toca en todos los estanes, en las estepas, también se toca en Irán, por supuesto, ¿no? Pero ya veis, ¿cuál es primero de los dos? Pues exactamente no sabría decirte. Pero en los inicios de las cuerdas están aquí. Es uno de estos dos. Bueno, y ahora pues os voy a hablar un poco de cómo se toca el tambor, más o menos. Bueno, la forma de tocarlo es bastante curiosa, ¿no? Porque consiste en rasgar los dedos, sin miedo, no se van a romper. Consiste en rasgar todas las cuerdas a la vez para emitir una especie de armónico. Y es a través de este armónico, que su repertorio es bastante rico y variado, como digo, aquí lo tengo configurado de una manera,
Lo bastante interesante que tiene este instrumento, porque tiene una serie de cosas, por ejemplo, tiene esto, está sonando, como veis, está sonando sin que yo rasgue las cuerdas. Y esto es bastante interesante, bastante útil para hacer lo que yo denomino los picos. Es decir, cuando tú estás terminando algo y haces así, ¿veis? Es como que tú puedes controlar la vibración. Tú puedes controlar en cualquier momento la vibración. Esto tú, por ejemplo, con un piano no puedes hacerlo. Tú al piano le das a la tecla y tú no puedes controlar la vibración que hay dentro de la caja. Con el tambor puedes controlarlo todo en cualquier momento. Y cuando digo que es un instrumento bastante interesante, es porque, bueno, viendo un documental, musicólogos no significa que sean expertos en un instrumento, significa que han estudiado la música, que saben de matemáticas, que saben de melodías, y están diciendo, pues, que nunca se habían encontrado una cosa como el tambor. Es que tiene una magia, este instrumento tiene magia, resumidamente. Y otra cosa interesante que tiene el instrumento es este movimiento, también bastante conocido, que consiste pues en mover las manos como si fuera un abanico. Tienes que moverlo. Y esto se le llama sur. Sur significa algo así como el vertido de agua. Vertido de agua, porque está como que cae el agua. También puedes crear un poco de drama con el instrumento. Actualmente en la música tradicional kurda el tambor juega un papel bastante importante, y de hecho es patrimonio de la humanidad. El tambor kurdo y cómo lo toca, en ese sentido de la improvisación, que es bastante rural, ¿no? Pero dotado de una fuente de inspiración tremenda. Hay dos formas de tocar el tambor. En principio está el modo kurdo, que lo acabo de explicar, es un método intuitivo, rural. Y después está el modo de tocar iraní, que el modo de tocar iraní es más técnico, es con más tecnicismo, ¿no? Está como más currado, ¿no? Pero también es más difícil de tocar, por supuesto, y requiere muchísima habilidad. Yo personalmente pues me decanto más por la kurda, ya que esto, si no es con inspiración, de verdad no se puede tocar de ninguna manera, y muchísimo menos sin maestros. Bastante difícil, bastante complicado.
Me parece que ha sido suficiente hasta hoy. Y también me gustaría decir que este vídeo lo hago como un homenaje a todos estos artistas que están subiendo vídeos y que gracias a ellos he aprendido, aunque no me entere de nada de lo que están diciendo, ¿no? Pero por eso me ha parecido interesante hablar de este instrumento por primera vez en español, como digo. Seguramente algún iraní estará mirando este vídeo y no entenderá ni papa. Cherona family. Será una familia esponio ahí, simplemente puedo decir eso, ¿no? Ahora les toca a ellos aguantarse un poco. Y bueno, como introducción al tambor en español, me parece que esto ha sido suficiente. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en Espacio Persa con historias de todo tipo, con historia de reyes, con historia de poesía, con historia de música. Ya veis que hay juego, es solo para hablar de persas. En fin, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, amigos.